quiero pedirles, abran sus Biblias, por favor, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Leo en el nombre de Jesús. El Señor dice: Cuando el Señor Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Pobres en espíritu, necesitados de un Redentor. Y esta noche quiero pedirles que tengan su Biblia a la mano. Hay unos textos que van a estar en pantalla y otros textos que quisiera que usted me acompañara a leer. El domingo pasado llegamos a la conclusión de que a quienes se refería el Señor Jesús como pobres en espíritu son aquellos que podríamos definir como un pobre en espíritu. Es alguien humilde y pequeño según su propio criterio. Es el tipo de persona que ve su necesidad de Dios y constantemente reconoce su condición pecaminosa, se duele por la culpa y sabe que tiene necesidad de un Redentor. Eso fue lo que dijimos el domingo pasado. De hecho, dijimos o mencioné dos versiones interpretativas de la Biblia. En la Nueva Traducción Viviente dice el texto: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. En la versión Biblia al Día dice: Dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, hay algo en lo que quisiera que meditáramos. Si me devuelves la presentación, quiero que piense en esto que he escrito en la línea amarilla. Un pobre en espíritu sabe que tiene necesidad de un Redentor. Todo pobre en espíritu sabe que su miseria espiritual le hace imposible alcanzar a Dios por sus propios méritos. Así que reconoce y acepta que solo por medio del Señor Jesús puede acercarse a Dios. Y para ilustrar esto, me gustaría que recordáramos una historia que refleja muy bien la condición de un pobre en espíritu que decide humillarse ante el Dios verdadero, y el Dios verdadero le provee un Redentor. Me refiero a la historia de Ruth. Hay un libro que tiene 4 capítulos en el Antiguo Testamento. Se llama así, Ruth. Y empieza diciendo de la siguiente manera en el capítulo 1, versículos 1 y siguientes. Dice: En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo además una época de hambre. Y dice la Biblia: Entonces un hombre de, preste atención a esto, Belén de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Estando allí ocurre algo que no tenía el hombre planeado. El que promovió todo esto, mire lo que le va a suceder. Pero murió Elimelec, o sea, el jefe de familia, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Bien, ahora hay una viuda con 2 hombrecitos que la van a sostener. Pero ellos llegan a un momento en que dicen: mamá, queremos hacer nuestra vida. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Así que la historia nos muestra hasta aquí a una familia que ha abandonado, recuerden, Belén de Judá. ¿En qué momento la abandonaron? En la época que hubo una hambre. Pero paremos un momentico. Belén, en hebreo, significa la casa del pan. Así que quien está escribiendo este texto nos está diciendo que ellos se fueron de la casa del pan a buscar sustento en otro lugar. Y además la historia nos va a confirmar otra noticia triste. Los 2 hijos de Noemí tampoco tuvieron hijos. Así que ella se ha quedado sin quien vele por ella, pero con un ingrediente que en vez de traerle alivio, le trae carga. Ella ha perdido a sus 2 hijos y ahora las viudas de sus hijos están a cargo de ella. ¿Y por qué están a cargo de ella? Porque la ley de Dios había dicho que si una mujer se casaba con un hombre y ese hombre moría, la familia de ese hombre tenía que darle otro hijo para que se casara con ella cuando ella no hubiese tenido hijos. Tenga en cuenta ese detalle.
Así que hasta aquí hemos dicho, hay una familia que se ha desplazado de su propia tierra. Ayúdame, por favor. Noemí ha quedado viuda. Sus hijos se casan, sus hijos mueren y ahora Noemí queda a cargo de dos nueras. Y para este instante la historia nos va a mostrar las facetas de dos tipos de persona. De aquí en adelante quiero que observe lo que va a ocurrir con las dos nueras de Noemí. La una, usted podrá evidenciar que es alguien que, siendo pobre en espíritu, no reconoce su pobreza espiritual. Y la otra, siendo pobre en espíritu, sí reconoce su pobreza espiritual y ahí toma la decisión de jugársela toda por el llamado que Dios hace, inclusive cuando en cualquier situación difícil todo parece fácil de comprender. Versículo 6. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Y dice, salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, o sea, de Moab, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, nueras, miren, hagamos algo, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? Y mire esto, ¿acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? No tenía más hijos. Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran. Y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Pero mire lo que va a pasar. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. Así que una se fue. Bien, ya me dieron libertad, me voy. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Y miren esto, una maldición autoimpuesta. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Así que digámoslo así, Orfa regresó a su casa, a sus costumbres, a sus creencias, a sus dioses. Una pobre en espíritu se fue sin reconocer su pobreza espiritual. Ruth prefirió quedarse sin nada, sin costumbres, sin pueblo y decidió buscar al verdadero Dios. Eso es lo que hace un pobre en espíritu. Cuando Ruth decide quedarse con su suegra, ella era consciente de que ambas no tenían nada. Versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Claro, ya habían pasado como 10 años. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara. Mara significa amargura. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de cebada. Así que el contraste de Orfa y de Ruth es notable en muchas cosas, pero me gustaría destacar algo. Orfa representa a los que viven en pobreza espiritual, pero siempre buscan lejos de Dios encontrar satisfacción a esa necesidad y miseria espiritual. Ruth representa a los pobres en espíritu, que se humillan ante el Dios verdadero, porque saben que con Él hay satisfacción a cualquier necesidad. Orfa, la que se devolvió, representa a la gente que inclusive en las peores condiciones está tratando de hacer humanamente todo lo posible por sobrevivir y tratar de salir de su condición física. Ruth representa a los pobres en espíritu que saben que solo en Dios hay una opción para ser redimidos. Hemos llegado a este punto y quiero que nos centremos en Ruth.
Ruth es el ejemplo de una persona que reconoce su miseria espiritual y por eso encuentro algunas cualidades que creo que nos pueden servir para entender nuestro papel en Cristo Jesús. Un pobre en espíritu siempre, primero, renuncia. Versículos 16 y 17 del capítulo 1. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ruth renunció a su pasado. Ruth renunció a sus costumbres. Ruth renunció a su historia. Ruth renunció a todo eso, porque en el fondo de su ser, en el fondo de su corazón, ella sabía que estando cerca de Dios podría comenzar una nueva historia. Lo segundo es que Ruth es el tipo de persona que se somete. En el capítulo 2 va a cambiar un poco la escena. Ya han llegado a Belén, ya están en su propia casa y en su propio territorio, pero no tienen alimento. Y mire lo que va a pasar. Versículo 2, y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. ¿Y por qué estoy diciendo que se somete? Hermanos, ¿a ustedes no les parece que según esta historia, Ruth ya estaba muy grande para andar pidiéndole permiso a su suegra? ¿Por qué será que el texto dice que ella lo que hace es pedirle permiso a su suegra para ir a buscar sustento? Era el tipo de mujer que se somete, representa el tipo de persona que no está buscando su propia voluntad. Hermanos, si hay algo que impide que las personas que dicen estar en Cristo crezcan en la fe, es su falta de sumisión. Aquí hay una sumisión que es mutua. Ella se somete para pedir permiso y la otra, Noemí, su suegra, se somete a la petición para autorizarla con humildad. Pero en tercer lugar, esa sumisión va a hacer que Ruth se encuentre con su Redentor, aunque no sepa que ese es su Redentor. Versículo 5. Ruth ha empezado a trabajar y empezó a rendirle mucho. Trabajaba con ganas, con entusiasmo, sin perder el tiempo. Y quiero que sepa esto. Por ser moabita, ella no fue a trabajar porque alguien le ofreció trabajo. La ley de Dios decía que cuando alguien estuviera recogiendo sus cultivos, sus cosechas, entonces no debía recoger todo al extremo. Debía dejar pequeñas porciones. E inclusive, si quienes estaban recogiendo algo se les caía al piso, no podían recogerlo, tenían que dejarlo en el piso. Esas pequeñas porciones que dejaban a propósito y esas que se caían, Dios había dicho que eran para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Así que de alguna manera era como ir a mendigar. No mendigaban exactamente. ¿Qué hizo Ruth? Encontró un campo y vio a muchos trabajadores y dijo: aquí hay oportunidad. Así que cuando los trabajadores iban adelante y ella veía que algo se había quedado atrás, ella iba y lo recogía y lo desgranaba. Si algo se caía, ella lo tomaba. Y dice la Biblia que llegó el dueño de ese campo, un hombre llamado Booz. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Así que vos irá donde esta dama y le dirá a ella: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Vos es la representación de lo que hace el Señor en nuestra vida. Dios nos ve con gracia, nos habla con su voz y miren esto, nos instruye para que nos quedemos junto a Él. Luego el versículo 10 nos va a decir que esa Ruth va a escuchar la voz de su Señor. Versículo 10. Ruth se inclinó hacia la tierra
se postró sobre su rostro y exclamó: la ley tampoco decía que el extranjero tenía que hacer esto. ¿Cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Versículo 11. Viene la respuesta de Booz, que representa al Señor. Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Versículo 12. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Y miren la respuesta de esta mujer, de esta pobre en espíritu. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Booz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, ahora ya no solamente es pan, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. En quinto lugar, esta muchacha se deja redimir. Vámonos rápidamente a la Biblia todos. Vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Cuando alguien te ofrezca novio o novia y sea una persona de Dios, escucha. Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y miren la respuesta. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Un pobre en espíritu siempre es decidido. Un pobre en espíritu no vive por lo que le ocurrió en el pasado. Un pobre en espíritu está siempre pensando en lo que tiene adelante en su futuro. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué le había mandado a su suegra? Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Es decir, se fue bombi, bombi, bombi. Por donde pasaba quedaba el aroma. Booz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Booz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Estaba asustado. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Esta es una costumbre hebrea. Era la señal con la cual él la iba a redimir. Y miren lo que le dice el Redentor. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Diga conmigo, los chismes vuelan. Luego Booz le dijo: pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 6 medias de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Cuente. ¿Cómo le fue? ¿Qué le dijo? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió: me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo:
espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. El término redención puede traducirse también como rescate, liberación o salvación. Dios había determinado que si una persona perdía sus posesiones y aún su libertad llegando a ser esclavo, esto no determinaba una condición permanente para esa persona. Es decir, había una oportunidad para el rescate, la redención o la liberación. Pero esa redención debía serla un pariente cercano. En Levítico 25, versículos 47 y 48 dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Por eso ellas estaban acudiendo a un familiar cercano. Necesitaban que lo poco que les había quedado, su terreno, su casa, no se perdiera. Pero quiero llegar a un punto en el que usted y yo debemos entender lo siguiente: Jesús es nuestro pariente redentor. Versículo 3. Booz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, contestó el otro. Pero Booz le aclaró: bueno, listo, quédate con ella. Pero el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces yo no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. No había notarías, no había documentos, no había escrituras. Y dice: por eso el pariente redentor le dijo a Booz: cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Jesús es nuestro pariente redentor. En Hebreos capítulo 2, versículo 10 y siguientes dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, aquí estoy yo con los hermanos que Dios me ha dado. Así que Él es el pariente redentor, pero miren lo que Él ha hecho. Efesios 1, 7 y 8. En Él, en Jesús, nuestro hermano, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Esa es nuestra historia. Nuestro hermano mayor derramó su sangre para redimirnos, como Booz hizo con Ruth. Usted y yo éramos esclavos del pecado por cuanto estábamos vendidos al pecado. Hay un pariente tuyo que te redimió. Es tu hermano mayor y te redimió por una razón. Versículo 34 de San Juan 8. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que como tenemos un pariente redentor, Él está diciendo: tome una decisión. Si usted sigue pecando, usted va a ser un esclavo del pecado, e inclusive el pecado mismo lo despreciará. Pero si usted acepta mi redención, entonces usted va a ser liberado. Y mire lo que dice el versículo 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. También el apóstol Pablo dice en Romanos 7:14: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Así que si algún hombre fuera incapaz de redimirse a sí mismo siendo esclavo, su pariente podría redimirlo. Y por eso Dios primero nos hizo sus hijos por medio de nuestro hermano mayor, para luego rescatarnos.
Hermanos, cuando te vengan los momentos de tentación, recuerda, es la tentación del pecado que te esclaviza. Pero ahora que has abandonado el pecado, eres libre por la sangre de nuestro hermano mayor, que es nuestro Redentor. Así que, en séptimo lugar, viene la bendición del reino. Versículo 11 de Ruth. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Qué curioso, el redentor era Booz para Ruth, pero para Noemí el redentor era su nieto. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Pilas pues, nueras, pilas. De verdad, sean nueras santas. Aquí podríamos sacar un refrán: una buena nuera es mejor que 7 hijos. Eso es lo que están diciendo acá. Una buena nuera es mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Y atención a esto: este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ran, Ran el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, nuestro pariente redentor, Booz el padre de Obed, este niño recién nacido, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Esta mujer Ruth, pobre en espíritu, que se decidió por buscar al Dios verdadero de Israel y que fue redimida, es una de las pocas mujeres que hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1:1 y luego saltamos al 5 y al 6 dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. Y mire ya cómo va a mencionar a David. En los versículos anteriores había mencionado a Isaí como padre de David, pero mire aquí cómo se va a referir: e Isaí, padre del rey David. Así que, a manera de reflexión, quisiera que usted pensara en las siguientes preguntas. ¿Te has sentido alguna vez como Noemí? Devastado, fracasado, amargado y sin nada. ¿Te identificas con Orfa o con Ruth? Las dos eran pobres en espíritu. Una decidió irse a arreglar su vida y la otra decidió humillarse ante Dios. ¿Qué piensas al saber que, así como Booz fue con Ruth, Jesús es tu pariente redentor? ¿Habías pensado en que Jesús no se avergüenza de llamarte hermano? ¿Te has humillado ante el Señor como lo hizo Ruth cuando se inclinó ante Booz? Cuando Ruth decidió aferrarse a Noemí, en el fondo del corazón de Ruth había algo que la motivaba: la esperanza de un reino. Así que piensa en esto: ¿esperas con ansias el reino de los cielos? Repito las palabras del Señor Jesús: dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Hola hermanos, qué bendición ha sido esta prédica. Pobres en espíritu, necesitados de un redentor. Hoy hemos aprendido cómo Ruth decidió dejar sus creencias, su fe anterior y hacer del Señor su Dios. Y gracias a esto recibió un redentor. Hoy ustedes y yo tenemos un redentor llamado Jesús el Señor. Y gracias a su sangre en la cruz, hoy podemos tener la esperanza de recibir la bendición del reino de Dios. Te invito para que hagas de esta fe, de esta creencia, una verdad en tu vida y la vivas cada día. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque tú has ido a la cruz del Calvario en obediencia, en amor hacia nosotros, para darnos redención de nuestros pecados, para perdonarnos, para darnos la esperanza de una vida eterna a tu lado, Señor.
Gracias porque nos has hecho tus hijos y porque has permitido que podamos transitar este camino de la fe tomados de tu mano. Te pedimos, Señor Jesús, que pongas en nosotros fortaleza espiritual para que podamos hacer, Señor, de esta fe una realidad el día en que tú nos llames a tu santa presencia. Te lo rogamos en el nombre precioso del Señor Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Chao. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.